¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que sigan bien. Cuando hablábamos de fuentes de tensión, por ejemplo, decíamos que ésta era capaz de suministrar una tensión conocida o una función conocida, que podría ser una función del tiempo, por ejemplo. Cuando estamos interesados en el comportamiento de las funciones que caracterizan una tensión o una corriente o alguna variable eléctrica, por ejemplo la carga o la potencia, en función del tiempo, hablamos de señales. Las señales, entonces, serían las formas que tienen las funciones a medida que el tiempo varía. O sea, la forma de la onda. Esa forma de la onda la vamos a medir con un instrumento, o la vamos a visualizar, mejor dicho, con un instrumento que se llama osciloscopio, que permite no solamente medir la amplitud a través de una grilla, sino que nos permite visualizar la forma que tiene la onda a medida que transcurre el tiempo o el gráfico de la señal que estamos analizando. Entonces acá yo represento un osciloscopio que es muy útil para medir fundamentalmente como cuando uno estudia circuitos electrónicos, porque le interesa ver la forma que tienen esas señales, para ver si uno tiene un generador de onda cuadrada, onda triangular, onda sinusoidal. Hay distintas formas que ahora las vamos a ver. Vamos a hacer una clasificación que, como toda clasificación, seguramente va a dejar elementos afuera, va a ser incompleta, pero de una primera forma de clasificar las señales. Genéricamente señales va a ser una tensión, una corriente, por eso le puse S de T, ¿no? O sea, una señal que varía con el tiempo. La forma de clasificarla, como una primera aproximación, sería en funciones constantes y funciones variables, dentro de las cuales podríamos tener también las oscilatorias. Por supuesto, las constantes son las que no varían a medida que transcurre el tiempo. Ese es un caso especial y muy particular, que estaría dentro del caso de la corriente continua. Por ejemplo, acá se los marqué en este dibujo. Fíjense que la gráfica me indica que la señal, que puede ser una tensión o una corriente, no varía a medida que transcurre el tiempo, es decir, se mantiene constante. Esta señal es la que caracteriza las señales de corriente directa o corriente continua, que las siglas en inglés serían DC, que quiere decir Direct Current, en inglés de Córdoba, ¿no? Que es el que hablo yo. Tiene una particularidad esta señal, que es que además es unidireccional, porque siempre toma valores, por ejemplo, de esta señal, siempre que son positivos. Después lo vamos a charlar un poquito mejor. Las otras señales, variables, la más importante para nosotros son las que son periódicas. ¿Qué es una señal periódica? Bueno, es aquella que se repite después de un tiempo determinado. Más adelante la vamos a clasificar mejor, pero digamos que una señal es periódica si la señal en un tiempo t es igual a la señal e en un tiempo t más una constante. Esa constante se llama periodo, y la vamos a medir en segundos. Es decir, que las señales periódicas son aquellas que se repiten después de un tiempo. Por ejemplo, en este dibujo que yo puse, esta señal es de tipo periódica porque se repite después de un tiempo. Esta señal es periódica. Esta señal es periódica. Las otras señales no, porque por ejemplo, esta señal, que es una sinusoide amortiguada, se repite pero con distinta amplitud. Entonces ya no sería periódica. Sin embargo, una señal como esta se puede clasificar como pseudo periódica, porque por lo menos los tiempos para los cuales la señal se hace cero, o sea, los cruces con el eje del tiempo, o los cruces por cero, se mantienen. Esta señal sería de tipo sinusoidal amortiguada. Acá tendríamos nuestra señal estrella, por llamarle así, en los circuitos de corriente alterna. Entonces, esta señal es la que va a caracterizar la corriente alterna, CA o AC, si le quieren decir en inglés, Alternating Current. El famoso grupo australiano anglosajón, AC/DC, toma el nombre precisamente de la capacidad de poder conectar los equipos tanto en corriente continua como en corriente alterna. Un dato de color. Esta periódica para nosotros va a ser muy importante, después vamos a ver por qué.
Por ahora, lo que sí podríamos decir que hay otra clasificación que podríamos usar, que es una clasificación alternativa, por ahí también útil, que es clasificar las señales en unidireccionales y alternas o bidireccionales, si quieren. Van a ser unidireccionales cuando el signo de las señales sea siempre el mismo, positivo o negativo, pero no va a alternar el eje. Voy a hacer pausa porque los perros están dando un concierto y ya seguimos. Bueno, vamos a continuar. Entonces teníamos señales unidireccionales y señales bidireccionales. Van a ser unidireccionales cuando estén siempre en la misma dirección, por ejemplo, en caso que sea corriente, o tengan siempre la misma polaridad, o sea, siempre valores positivos. Por ejemplo, en las que tenemos representada, esta señal es siempre positiva. Esta señal, aunque toca el eje, digamos que es siempre no negativa, o sea, tiene siempre valores en una sola dirección. Esta señal también, y esta señal también, la exponencial. O sea, las que hemos clasificado acá, esta señal, esta y esta, son unidireccionales. Claro que son bastante diferentes, no es lo mismo la corriente continua que, por ejemplo, una señal rectificada como esta. Esta es una señal que se tomó una corriente alterna y se la rectificó, se eliminó el periodo negativo, ¿no? Quedan siempre valores positivos. Y esta señal es un tipo especial que es un amortiguamiento exponencial o un decaimiento exponencial. Podría ser la descarga de un capacitor, por ejemplo, en corriente continua. Las otras bidireccionales se llaman simplemente de corriente alterna, porque alternan el eje. Por ejemplo, en este dibujo hay dos. Estas dos son alternas porque alternan justamente periodos positivos con periodos negativos. Las dos. Hay otros tipos de señales alternas, por ejemplo, podría ser una señal tipo triangular de esta forma, o podría ser una señal, por ejemplo, típica, también sería una señal cuadrada, por ejemplo. Cada vez que la señal alterna valores positivos con valores negativos, le vamos a llamar simplemente señales de corriente alterna. O sea que esta directamente para nosotros va a ser alternas. La más importante de las señales alternas va a ser la alterna sinusoidal. O sea, como conclusión, las dos señales que nosotros vamos a trabajar prácticamente con exclusividad van a ser la de corriente continua, es decir, unidireccional y constante, y la de corriente alterna, es decir, una señal que alterna el eje y además tiene la característica de que es periódica. Tienen características de simetría también. ¿Por qué son importantes estas dos? Y no hace falta que estudiemos las otras, por ejemplo, la onda cuadrada. Bueno, porque si nosotros tenemos ondas o señales que son periódicas, es decir, que se repiten y continuas, vamos a poder aplicar un teorema, que es muy conocido, que es el teorema de la descomposición en serie de Fourier. Entonces, por ejemplo, en la filmina que sigue, les muestro una señal tipo onda cuadrada, alterna, periódica, o sea, la señal se va a repetir después de este tiempo t, se repite exactamente igual, con los mismos valores. Entonces, si se cumplen estas condiciones, que la señal es periódica y continua, la vamos a poder dividir, o separar, o pensar, como la sumatoria de un valor medio y una serie de términos, senos y cosenos, o senos o cosenos con un ángulo de fase, que es lo mismo, teóricamente infinito, pero en realidad teniendo en cuenta algunos de esas componentes ya se puede reproducir con bastante aproximación la forma original de la señal. Por ejemplo, esta onda cuadrada la hemos desarrollado en las primeras tres componentes de la serie, no tiene valor medio porque la parte positiva y la parte negativa son exactamente iguales y por lo tanto es una señal que está
es simétrica con respecto al eje del tiempo, por lo tanto el valor medio va a dar 0. Más adelante esto lo vamos a profundizar cuando charlemos acerca de las señales periódicas, pero claramente se ve que el promedio de los valores positivos y de los valores negativos acá es 0, porque son exactamente los mismos. Durante la mitad del tiempo es positiva y durante la otra mitad negativa. Entonces esa va a tener una fundamental que tendría la misma frecuencia, podemos charlar lo que es la frecuencia, pero digamos que se desarrolla en el mismo tiempo t, que correspondería a un periodo, y después tendríamos dos componentes adicionales que serían el tercero y el quinto armónicos. Se llaman así, serían funciones senos o cosenos que tendrían el triple de la frecuencia y 5 veces en el caso de la quinta. Básicamente, en el tiempo en que esta señal se desarrolla una vez, o sea, cumple con un ciclo, la señal de tercer armónico vamos a tener 3 formas iguales, 1, 2 y 3. Y la señal del quinto va a tener 5 formas iguales, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso significa simplemente el tema de los armónicos. En este caso, podríamos tener más, séptimo y así, o sea, el desarrollo sería en términos impares, pero solamente he tomado la fundamental y 2 armónicos significativos para que vean que ya con esta suma, una suma aproximada gráfica, ya nos aproximamos bastante a la forma cuadrada que teníamos original. O sea que la cantidad de componentes, la cantidad de armónicos que voy a considerar, depende del grado de precisión que yo quiero. El tema de los armónicos también es importante en los circuitos eléctricos, porque a veces me pueden llegar a traer algún tipo de problemas. O sea, una señal que, por ejemplo, como esta, me va a producir a lo mejor algún tipo de calentamiento en los equipos o algún tipo de ruido que lo voy a tener que eventualmente en algún momento filtrarlo o cosas así. Los vamos a conversar más adelante cuando veamos calidad de energía en algún momento. Vamos a conversar del filtrado y este tipo de cosas. Sería la parte de acondicionamiento de las señales. Por ahora, continuemos con los temas que venimos desarrollando de introducción a la electrotécnica. Bueno, acá entonces hemos tenido un pantallazo general de qué son las formas de onda y por qué vamos a trabajar fundamentalmente con señales de corriente continua y de corriente alterna sinusoidales. Por supuesto que esta descomposición en serie de Fourier va a ser útil en los sistemas que tengan un comportamiento lineal. Porque justamente en esos sistemas que tienen el comportamiento lineal, yo puedo aplicar, por ejemplo, el teorema de superposición de efectos. Entonces, en vez de considerar la señal original, voy a considerar cada una de las componentes por separado y la respuesta total va a ser la suma de las respuestas. Entonces, bueno, o la forma de onda final va a ser la suma. Pero eso depende también de las características del sistema. Nuestros sistemas eléctricos, nuestros circuitos eléctricos que vamos a trabajar en esta primera parte, van a ser circuitos lineales. Ya vimos, por ejemplo, la resistencia y vimos que cumplía con la ley de Ohm. La ley de Ohm establecía simplemente, perdón, estaba manejando cualquier cosa acá, vamos a elegir esta fibra, establecía, por ejemplo, una relación de este tipo. B es igual a R por I. Esto era una relación lineal. Bueno, vamos a tratar de hacer un video con las leyes de Kirchhoff, que son las que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros interconectamos los elementos simples que hemos dicho. Así que bueno, vamos a trabajar en eso. Suerte y seguimos.